porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde la Quinta de Bolívar, un espacio de gran interés arquitectónico e histórico para los colombianos por haber servido como residencia del libertador Simón Bolívar. Y precisamente hoy les traemos un especial en el que hablaremos de manera muy detallada y minuciosa acerca de los retos y desafíos de la educación pública para este 2021. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que será nuestro encuentro de hoy. El mayor reto presupuestal para la educación este año será la concreción de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Aumentar los recursos destinados a infraestructura en el país para reducir las brechas en educación es la apuesta de este sector en el 2021. La materialización de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que permita el cierre de las 6 brechas estructurales en educación, sin duda alguna será uno de los mayores retos para la vigencia fiscal de este nuevo año, porque de ella dependerá el aumento real y progresivo de los recursos para este sector. El presupuesto general de la Nación para la vigencia de este 2021 tiene grandes retos por cumplir en materia educativa, pues con una destinación de 47,3 billones de pesos, que representan apenas el 15% del monto general de este, no se alcanzan a cubrir todas las necesidades del sector educativo, las cuales se desnudaron y profundizaron con la emergencia sanitaria y seguirán vigentes este año. De ahí que para garantizar la vida y salud de toda la comunidad educativa sea necesario contar con recursos suficientes. El equipo de asesoría legislativa de FECODE ha establecido que se requieren alrededor de 971 mil millones de pesos para la implementación de protocolos de bioseguridad que generen un retorno a clases de manera segura, en condiciones de respeto por la vida y la integridad física de toda la comunidad educativa. Sin embargo, este reto no está claro en los recursos que se destinan para la educación en el presupuesto general de la Nación de este 2021. A este reto en materia presupuestal se suma la materialización de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que permita cerrar las 6 brechas estructurales en educación. Asimismo, dentro del corto plazo se derivan otros desafíos presupuestales como el establecimiento de una fuente real de financiamiento para cubrir el déficit corriente del sector y una fuente alterna de financiación para el programa de alimentación escolar PAE que se financia bajo el sistema de bolsa común. Recursos que se adicionen al Sistema General de Participaciones en Educación para el cumplimiento, entre otros, de los acuerdos pactados con FECODE en cuanto a la nivelación salarial y la bonificación pedagógica, que entre uno y el otro se calculan están alrededor de los 552 mil millones de pesos. Hoy, en vista de la negativa del Gobierno Nacional a una reforma al Sistema General de Participaciones, se prevé que el Gobierno Nacional para este año decrete una adición presupuestal que será financiado, entre otros, con la tal anunciada reforma tributaria que golpeará a las clases menos favorecidas de este país. Otro de los retos a enfrentar por parte del Estado será asegurar la financiación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para que cumplan con lo establecido por ley y garantizar una mayor inversión física y digital en las instituciones educativas del país que posibiliten un regreso seguro a las aulas. Y el gran reto que en materia de bioseguridad y salud trae este 2021 para el sector educativo será garantizar un retorno seguro a los establecimientos educativos junto con la implementación de protocolos de bioseguridad, recursos suficientes e instituciones adecuadas.
Durante el 2020 fue innegable la falta de una política pública en inversión, adecuación y mejoramiento de las instituciones públicas para garantizar no solo el derecho fundamental a la educación, sino a la salud y la vida de los 8 millones de niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo oficial y de los casi 4 millones de docentes, directivos docentes y administrativos. Pese a esta falta de compromiso por parte del Ministerio de Educación Nacional, este continuó insistiendo en un retorno a las aulas bajo la modalidad de alternancia, sin prever los recursos para adquirir los elementos de higiene y bioseguridad y así salvaguardar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Crear en las instituciones públicas la infraestructura y, lo más importante, mantenerlas en el tiempo es lo más difícil que tiene el gobierno, tanto infraestructura como en los insumos, mantener jabón, toallas de papel, alcohol glicerinado. Además de eso, la parte de la vigilancia, que se cumplan esas normas en la institución, es básico y es importante. Debido a este panorama en el que el gobierno no brindó las garantías para un regreso seguro a las instituciones en medio de la pandemia, en el 2020 64 de las 95 secretarías de educación dijeron no a la alternancia educativa, argumentando que sería irresponsable retornar a las aulas cuando existe una deuda histórica en infraestructura en las regiones. El Estado es el garante de la vida de los colombianos y por ende también de la salud. Un regreso a clases sin las condiciones profilácticas puede conllevar a muchos problemas peores. Es por ello que el Estado debe ubicar mayores recursos a las instituciones educativas para que se apropien y consigan los elementos de bioseguridad que permitan un regreso seguro a clases sin riesgos. Esta realidad evidencia que el reto más grande que tendrá el gobierno nacional este 2021 en materia de bioseguridad y salud será garantizar el retorno seguro a las aulas con la implementación de los protocolos de seguridad dispuestos por el mismo Estado. Esto con suficiencia de recursos e instituciones adecuadas, especialmente si se tiene en cuenta que el magisterio no tiene un sistema de salud y seguridad en el trabajo y que serán los directivos docentes y docentes quienes deberán responder civil, penal y administrativamente en caso de presentarse algún incidente por contagio en los colegios. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es el momento para que la secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, Isabel Olaya Cuero, se dirija al magisterio colombiano. Un saludo de bienvenida de año a los maestros y maestras de Colombia, a nuestros niños, niñas, jóvenes y a toda la comunidad educativa y colombiana. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación les enviamos nuestros grandes deseos de que este año 2021 sea un año glorioso de victoria, un año en que este gobierno escuche el clamor de todo un pueblo. Hemos terminado el año 2020 con una situación muy difícil en nuestro país, con una situación crítica de incertidumbre, en medio de la pandemia e igualmente en medio de los embates de estas políticas del gobierno de Duque. El llamado a los maestros y maestras de Colombia, a todos los trabajadores, que en el año 2021 prevalezca la unidad del pueblo para poder enfrentarnos a los embates de este gobierno. Hoy nos toca repensar la educación. Hoy tenemos que llegar a nuestras aulas de clase, ya sea de una manera virtual o ya sea de una manera presencial, como es estado natural de los maestros y maestras, con un nuevo paradigma, con una nueva posición, porque la pandemia ha hecho un cambio total a la situación del país. Hoy debemos formar a nuestros niños de una manera crítica, analítica, pensante, para que ellos lleguen a entender quién es el verdadero enemigo del pueblo colombiano. Desde FECODE continuamos defendiendo la vida, la paz,
la justicia social, el verdadero Estado social de derecho, la democracia, y rechazando las masacres, los asesinatos y la estigmatización ante nuestro gremio. Maestros y maestras de Colombia, bienvenido al 2021, bienvenida a la unidad y bienvenidos todos y todas a este año glorioso en medio de la lucha y de la defensa de la vida. Un abrazo para todos y todas. En la actualidad, la construcción, mejoramiento, dotación y adecuación de las instituciones educativas del país cuentan con apenas una designación presupuestal de 389.000 millones de pesos, cifra que no se compadece con la deuda histórica en materia de infraestructura. Por eso, uno de los grandes retos y desafíos para este año será garantizar los recursos suficientes para este sector. En Colombia, la falta de infraestructura educativa ha sido una constante, sobre todo en los últimos gobiernos, tanto que el anterior gerente del Fondo de Fomento de Infraestructura Educativa, Juan Carlos Franco, le dijo al Comité Ejecutivo de FECODE al poco tiempo de posesionarse que encontró que más de 500 proyectos de obra que dejó firmados el gobierno de Juan Manuel Santos tienen serios problemas de cumplimiento. Asimismo, aseguró que uno de los retos para este año es invertir más en infraestructura, debido a que se necesitan aproximadamente 100 billones de pesos para ponerse al día con este sector. Lo que el gobierno ha planteado por boca de la ministra de Educación es una inversión en este cuatrenio de 4 billones de pesos, 2.6 billones del Estado central y 1.4 billones de las entidades territoriales. Eso da 4 billones, o sea, 1 billón por año. Y si el retraso son 50 billones, estamos diciendo que se necesitarían a este paso 50 años para cumplir las metas. Es de resaltar que en febrero de 2019 el Fondo de Fomento de Infraestructura Educativa publicó un estado de las obras, donde 7 de cada 10 proyectos estaban en riesgo medio o alto de incumplimiento. Abril solo se habían entregado 79 obras y de esas algunas no habían podido iniciar clases porque no contaban con servicios públicos. 2 años después, el panorama no ha cambiado porque con la llegada de la pandemia, las necesidades en materia de infraestructura aumentaron y el gobierno continúa sin saldar la deuda histórica que tiene con el sector. En Colombia hay 43.894 sedes educativas, en las cuales imparten educación 325.000 maestros, a 8 millones de estudiantes que son hijos de 14 millones de padres de familia. Los servicios generales son atendidos por 50.000 personas. La infraestructura hoy es tan deficitaria que en el gobierno de Santos se propuso, para recuperar un poco el déficit histórico de infraestructura, construir 30.000 aulas. Pero esas 30.000 aulas realmente hubo un problema en la contratación y, como siempre, los dineros no llegaron a su feliz término. Por lo anterior, el principal reto que deberá enfrentar la educación si se va a retornar a las aulas es garantizar los recursos suficientes para adecuar, mejorar y dotar a las más de 43.000 instituciones educativas del país. Sin embargo, habrá que esperar si el gobierno realmente apostará a mejorar la infraestructura de los colegios con una mayor inversión. Y debido al mal manejo de los recursos asignados al programa de alimentación escolar, las falencias en contratación y la mala calidad de los productos que fueron entregados a los niños durante el año 2020, más de 40 entidades territoriales y 87 funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía, lo que demuestra que el PAE sigue siendo blanco de la corrupción y además una deuda que saldar por parte del gobierno nacional durante este año. Ante los innumerables casos de corrupción que desde hace años rodean al programa de alimentación escolar, se hace urgente que este 2021 el gobierno nacional realmente vigile y controle los recursos del PAE para así garantizar calidad en la prestación de este servicio.
fundamentalmente porque es un factor influyente en la permanencia escolar, más aún teniendo en cuenta que el 2020 quedó en la historia como el año del escándalo de la distribución de carne de caballo y burro como alimento en varios colegios de Bucaramanga y algunos municipios de Santander. Tenemos 8 millones de estudiantes y solamente le estamos entregando alimentación a 5.6 millones de estudiantes. Es decir, todavía en Colombia hay cerca de 2 millones de estudiantes que no reciben alimentación escolar. Las inversiones que hacemos en ese rubro siguen siendo muy pequeñas y seguimos contratando mala calidad en la comida y en la alimentación de los niños. Y algo que yo considero que es una infamia. ¿Qué les parece a ustedes que este año hay más de 40 entidades territoriales investigadas por mal manejo de los recursos del PAE, por mala contratación y por mala calidad de los productos que le entregan a los niños? Y ahí, según un dato que encontré ahí de la Fiscalía, 87 funcionarios implicados con investigaciones que suman alrededor de 65.000 millones de pesos. El investigador denuncia que en medio del confinamiento causado por la pandemia, el plan de alimentación escolar reveló otro grave problema, y es que varias entidades territoriales suspendieron por un tiempo la entrega de alimentación o de bonos alimenticios, agravando la situación de pobreza y de calidad en la educación. Frente a este escenario, el principal reto que se tiene en materia de alimentación escolar para este año es que se sancione con severidad a quienes se roban los recursos del PAE. En primer lugar, siempre he insistido que debería haber un sistema de información muy alto en la cual, por ejemplo, el Ministerio colocara en una página web a cómo contratan las porciones tanto de alimentación o de refrigerios en todas las regiones, y eso permitiera ir estableciendo, porque hay regiones que lo hacen bien y actúan bien con esos recursos, otras no. Y en segundo lugar, debería haber una clase de delitos en este país que deberían ser unos delitos que deben ser muy duros, y es todo aquello que atente contra los niños y contra los adolescentes. Debería tener unos castigos ejemplarizantes de la sociedad. Y también nos falta obviamente una cultura cívica y ciudadana que tenemos que entre todos seguir trabajando en eso. Según estadísticas, en el país todavía hay más de 2 millones de niños desprotegidos con la alimentación escolar, razón por la cual aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones a través de la reforma constitucional, además de implementar una estrategia para que este programa sea eficiente y no continúe siendo víctima de los corruptos, ayudará a eliminar la burocracia y garantizará que alimentación de calidad llegue a los niños y jóvenes de todas las instituciones educativas del país. Y a esta hora, el profesor Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación, socializa algunos retos que el magisterio y la educación colombiana deberán asumir durante este nuevo año. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE, con espíritu unitario en medio de las diferencias, nos disponemos este año a seguir luchando por una educación pública, gratuita, de calidad, financiada y administrada por el Estado. Rechazaremos la irresponsable alternancia hasta tanto se garanticen las condiciones y la vacuna necesaria para salvaguardar la vida de los estudiantes, los maestros y la comunidad educativa. Seguiremos exigiendo los subsidios requeridos y la renta básica para amortiguar el hambre, la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Los maestros tenemos el gran reto de innovar en nuestras prácticas pedagógicas para lograr una educación de calidad científica y bien cimentada para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta, eso sí, la necesidad de reinventar la lucha y la movilización orientada por FECODE y las centrales obreras para impedir que arrasen con nuestros derechos y que se agudice la pobreza, el hambre y la miseria en que vivimos la mayoría de los colombianos. Continuaremos en la lucha por la dignificación de la profesión docente y el cumplimiento de los acuerdos pactados, sobre todo aquellos que tienen que ver con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, la oportuna y eficaz prestación del servicio de salud, el pago de deudas, las prestaciones sociales, el bienestar del maestro y de los estudiantes, entre otros. El gobierno además sigue incumpliendo la convocatoria a los concursos para la vinculación, los ascensos en el escalafón, la reglamentación de los cursos para los 8.000 maestros que esperan ascender, la expedición del decreto que reconoce el pago proporcional de la prima de vacaciones y el nuevo estatuto docente. En algunas zonas indígenas del Chocó,
no le pagan salarios a los docentes desde hace 6 o 4 meses, ni tampoco las prestaciones sociales. Los niños indígenas además sufren muchísimo porque las instituciones educativas no tienen las condiciones, están abandonadas, no tienen infraestructura ni conectividad. En el departamento de Antioquia también hay problemas. El gobernador Aníbal Gaviria Correa no ha pagado ni quiere pagar los dineros descontados, tal como lo hizo Luis Pérez Gutiérrez también, a los maestros que pararon en el año 2001. Seguiremos en este año 2021 luchando por una mejor educación para los niños y jóvenes colombianos. Y en materia de derechos laborales para este nuevo periodo que inicia, será no solamente lograr nuevas conquistas, sino defender las que ya se han alcanzado y de esta manera dignificar la labor de los educadores y proteger la carrera docente. No cabe duda que la pandemia trajo consigo una crisis sin precedentes, que en materia educativa también terminó por afectar los derechos laborales de los docentes, pues en el 2020 la sobrecarga de trabajo, la aplicación de la jornada laboral, la modificación de las vacaciones, la reducción de las plantas de personal, la no continuidad de las relaciones laborales de numerosos docentes provisionales, la no citación a concurso docente, el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales y la falta de garantías para el ascenso y la reubicación de los educadores del 1278 fueron algunas formas con las que los derechos del magisterio se vieron vulnerados. Enfrentar la andanada de proyectos de ley que establece disposiciones para garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del sistema de seguridad social. De igual forma, los proyectos de ley de educación en casa, el de educación inicial, que además de modificar la Ley General de Educación, reduce el preescolar a 1 grado. Trabajar por el desarrollo y materialización de los acuerdos firmados en el 2019, priorizando y ajustando los alcances necesarios, las propuestas con el Gobierno Nacional alrededor de 2 puntos centrales, el de financiación de la educación y el nuevo estatuto docente. En este sentido, avanzar en el trabajo de la comisión tripartita con el propósito de consensuar el proyecto de ley de estatuto de la profesión docente bajo los principios de mejorar la calidad de la educación y la dignificación y profesionalización de la labor docente, según quedó contemplado en el acta de acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional en el año 2019, deberá ser uno de los retos a enfrentar en materia laboral este año. Hay que acabar la tercerización de las políticas laborales, incluso en la educación colombiana. Todo maestro que labore en municipio alguno, en vereda lejana de cualquier punto de Colombia, debe estar en el marco de la carrera docente. Nada de órdenes de prestación de servicios, nada de provisionalidad y nada de temporalidad. Es que el atender a los niños es un acto importantísimo, recurrente, permanente e indefinido. Otro de los retos a afrontar este 2021 en materia laboral será respaldar la negociación del pliego nacional estatal, que se llame a concurso docente, que se contrarreste la estigmatización hacia FECODE, que se aumenten las plantas de personal y que se adelanten los estudios correspondientes sobre las relaciones técnicas. Todo esto encaminado a defender los derechos laborales del magisterio y a procurar nuevas conquistas en esta materia. Frente a la conectividad, son varios los retos que deberá asumir en este 2021 el Estado colombiano para cerrar la brecha que se amplió durante el año pasado en materia de educación y que además evidenció que el 63% de los niños y jóvenes en proceso de escolarización no contaban con acceso a dispositivos digitales y mucho menos con acceso a Internet. Con la llegada del coronavirus, la educación en el 2020 se vio fuertemente afectada, ya que el país no estaba preparado tecnológicamente para la virtualidad, lo que desnudó la desigualdad social, económica y digital existente, evidenciando que 23,8 millones de personas en Colombia, según Mintic, no tienen acceso a Internet, principalmente en las zonas más apartadas, cifra que se articula con la de la educación pública, en donde el 63% de los niños, niñas y jóvenes en proceso de escolarización no cuentan con dispositivos digitales, software educativos y mucho menos con acceso a Internet, contexto que los alejó del derecho fundamental a educarse. Aquí tenemos que hacer propuestas reales para poder salvar a nuestros jóvenes de esta problemática, pero también a los maestros y a las maestras.
¿Cuántos maestros y maestras hoy no tienen ninguna posibilidad ellos mismos de tener internet o de tener computadores? Son muchos, miles de ellos que no tienen. El internet tiene que ser un servicio público esencial y el internet tiene que ser un servicio público domiciliario. Los expertos enfatizan que miles de estudiantes no cuentan con dispositivos tecnológicos para estudiar y que el Estado se ha quedado corto en la implementación de políticas que contribuyan a cerrar la brecha digital existente en el país. En este sentido, el gran reto que tiene el gobierno colombiano es llegar con conectividad a las instituciones de todos los rincones del territorio nacional, no solo con infraestructura, sino también con recursos, capacitación y formación en digitalización de habilidades y cátedras de ciudadanía digital. Estamos preocupados con saber cuál va a ser la respuesta para 2021 porque no vemos ningún cambio en política pública para acercarse precisamente a colegios públicos con una política que vaya más allá de dotar de tabletas. La educación y la tecnología no debería pensar solamente en el aparato o en el gadget, debería pensar en entrenar a los profesores, debería pensar en entrenar y generar cursos específicos de ciudadanía digital. Es ineludible la deuda histórica que se tiene en materia digital, esto como consecuencia de la escasez de contenidos locales, la falta de conocimientos sobre el uso de Internet y el precio de la conexión y los dispositivos, lo que ha posicionado a Colombia como el país en América Latina con mayores dificultades a la hora de ofrecer acceso digital. Por lo anterior, se hace necesario y urgente que el gobierno nacional comprenda la importancia de invertir en este sector para así evitar seguir perdiendo las posibilidades y oportunidades generadas por las nuevas tecnologías. Y finalizamos nuestro encuentro de hoy con el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa y a los demás trabajadores. El próximo 15 de enero desarrollaremos nuestra primera Junta Nacional del año 2021, en la cual le presentaremos un informe detallado de todas las actividades desarrolladas por parte de este comité ejecutivo, pero a la vez iniciaremos el proceso de consolidación y elaboración y recibiremos las diferentes propuestas por parte de nuestros 34 sindicatos filiales para la consolidación y construcción del pliego de peticiones del año 2021 que estaremos radicando ante el gobierno nacional. Un pliego nacional de peticiones que debe llevar y debe establecer el tema de cumplimiento de los acuerdos que hoy el gobierno ha desconocido. 2. El tema de la defensa de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC. 3. El tema de generar mejores condiciones, de exigir a cabalidad el cumplimiento de los contratos de salud, que hoy realmente hay una precarización en el servicio hacia los maestros y maestras y hacia el grupo familiar. 4, que podamos tener una serie de reivindicaciones para los maestros y maestras de Colombia. Y 5, un punto sobre el tema del regreso o preparar la escuela del retorno, que hoy se hace más que necesario, porque hoy hay que ratificar una vez más que los maestros y maestras de Colombia queremos volver, queremos regresar, y así como se viene trabajando y en el cual hemos presentado diferentes propuestas a la señora ministra, a la señora viceministra, que realmente se tengan en cuenta porque son propuestas para salvaguardar la vida y la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los padres de familia, de los administrativos, de los docentes, de los directivos docentes, del personal de servicios generales, porque hoy está primero la vida y la salud antes que cualquier otra cosa. Esta Junta Nacional es muy importante para tomar también diferentes decisiones, a lo cual posteriormente de la culminación de la misma estaremos entregándole y dando a conocer cada una de las conclusiones a nuestros maestros y maestras y a toda la comunidad educativa en general. Un feliz fin de semana para todas y todos. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy.
Recuerden que toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.